Entonces ahora resolvamos un problemita que teníamos acá del auxiliar 7, que es el siguiente. Un cilindro infinito de radio A se dispone de modo que su eje coincide con el eje cartesiano z-tongo, como se muestra en la figura. Si el cilindro transporta una densidad de corriente homogénea, J vector igual a z-tongo I sub 0 dividido en pi al cuadrado. Calcula el campo magnético sobre el eje X para X mayores que 0. Además del cable cilíndrico, considera ahora un cable delgado que transporta una corriente. Y aquí me faltó un vector unitario, estoy seguro que en el enunciado sí lo decía. Yo no lo escribí. Menos I sub 0 z. Si este cable se encuentra a una distancia b del origen y pasa por el eje X tongo, calcula el campo magnético en el eje X para X entre 0 y b. Calcule la fuerza que el cilindro ejerce sobre un trozo de cable de largo L. Y suponga ahora que en vez de un cable infinito se dispone a la misma distancia b del cilindro un anillo de radio C que transporta una corriente I sub 0. Si C mucho menor que B, de modo que el campo se puede considerar uniforme en cualquier punto del anillo, calcule la fuerza que el cilindro ejerce sobre el anillo. Ya. Vamos. La semana pasada, vamos a revisar el enunciado de la semana pasada. Ya. La semana pasada lo que vimos fue un poco de fuerza magnética. Resolvimos todo, ¿sí? La semana pasada. ¿Sí? Vimos fuerza magnética y. Oh, no subí la solución. Y esta ley de Biot-Savart, lo que es como calcular el campo por integración directa. ¿Sí? Entonces, ahora lo que venimos a traer es, al igual que en electrostática, es como una alternativa a cómo hacer esta cuestión de integración directa, como integrar directamente las corrientes para encontrar el campo magnético. Se hace como una locura si es que la cuestión se vuelve media extraña, la geometría se vuelve media extraña, o la corriente es un poco difícil, solo como un poco, como en extremo difícil, como resolver como la integral de campo directo. Así que queremos nuevos métodos para trabajar con cuestiones, uno más sencillo y otro como para, o sea, uno para resolver de forma más sencilla y otro para poder resolver problemas más complejos, ¿sí? Igual que en electrostática, cuando aparece la ley de Gauss, en este caso aparece la ley de Ampère y que tiene como un sentido bastante similar, ¿sí? Entonces, el campo magnético. El campo magnético. Y ahora vamos a ver cómo ocupamos la ley de Ampère, cuál es la gracia de la ley de Ampère y otros detalles en efecto. Ahora, en esta parte A, al principio, creo que esto pasa recién en la parte B donde aparece este cable de al ladito, pero al principio tenemos solo este cilindro infinito que transporta una corriente J. ¿Sí? Voy a intentar dibujarlo lo mejor posible. Lo voy a usar. ¿Sí? Donde este cilindro transporta una corriente J. Al igual que con las cargas, cuando veíamos el campo eléctrico, lo que está pasando acá es que yo voy a definir mi sistema de referencia. X, Y, Z. Al igual que cuando veíamos esto del campo eléctrico, estoy definiendo dos regiones, dependiendo como de la distribución ahora de corrientes. En este caso tengo una corriente volumétrica, estoy definiendo dos regiones en el espacio. Una es dentro de las corrientes, donde se están moviendo las corrientes, y otra fuera de las corrientes. Dentro de las corrientes
estoy acá, voy a llamarle 1, fuera de las corrientes, 2, estoy acá. Ya, porque vamos, y lo digo porque vamos a tener que calcular como en dónde, o sea, voy a tener que decir dónde estoy calculando el campo magnético. Hay otra cosa que quiero hacer que es que hice un poquito distinto el dibujo al enunciado y puedo hacerlo más similar, ¿no? Para, para mantener la idea. Ya, ese es el más o menos el dibujo. La ley de Ampère, o ley circuital de Ampère también se le llama, nos dice algo como algo de este estilo. Eh, la integral de camino del campo magnético es igual a mu 0 por las corrientes enlazadas. ¿Y a qué se refiere esto? Esto tiene, si se dan cuenta, esta cuestión es muy similar, perdón, esto es una integral de camino cerrado, integral de línea cerrada. Entonces, es una cuestión muy similar, si se dan cuenta al lado izquierdo, bueno, una integral del campo ante el campo eléctrico. En el campo eléctrico esta cuestión se veía así. Eh, ¿Sí? Y ahora en la ley de Ampère se ve algo bastante similar, sino que, bueno, en vez de estar integrando una superficie, integrando una línea, y etcétera, ¿sí? Entonces, para que nos sea útil la ley de Ampère, de nuevo, tenemos que cumplir ciertas cosas, cierta simetría, geometría y simetría, para poder calcular el campo magnético a partir de esto, ¿sí? Para que nos sea útil, para que de verdad nos sirva. Esto funciona, esto es real, siempre y cuando esta cosa es siempre real cuando estamos en un estado estacionario, ¿cierto? Creo que el profe lo hizo ahí cuando derivó la ley de Ampère, y es que dice I, uno en la corriente. No, perdón, no entendí la pregunta. ¿Podrías reformularla? Ah, uno, sí, dice uno. Aquí supongo, creo que por acá va la pregunta. Eso es un uno. El subíndice de la corriente en la fórmula. Ah, dice enlazada. Dice el, ya. Entonces vamos a tener que asumir ciertas cosas del campo magnético para que pueda salir de la integral, porque si no sale de la integral, de nuevo no nos sirve de mucho. Y vamos a tener que aprender un poco también, porque en el tema de la superficie es un poco, no quiero decir sencillo, porque no es sencillo, pero un poco más fácil que determinar, por ejemplo, el camino que voy a recorrer. ¿Por qué? Porque en una superficie no me queda de otra. Quiero encerrar cargas, entonces encierro las cargas, ¿sí? Aquí no estoy encerrando las corrientes porque no tiene mucho sentido encerrar corrientes si las corrientes se están moviendo, ¿sí? La corriente es una cuestión que pasa, que fluye. Entonces no tiene mucho sentido encerrar corrientes porque no estoy encerrando corrientes, sino que tiene sentido enlazarlo, y sobre todo no tiene sentido encerrar cuando no estoy hablando de una superficie, sino que estoy hablando de un camino. Entonces básicamente lo que vamos a intentar hacer es enlazar o abrazar las corrientes. Si las corrientes se mueven hacia allá, lo que nosotros vamos a querer hacer es atrapar, enlazar esas corrientes, ¿sí? Como hacerle una cintura. Y que es las cosas que también que nos va a ayudar a determinar cuáles son los caminos que nos sirven para encontrar los campos magnéticos, son darnos cuenta que los campos magnéticos aparecen en general, o sea, aparecen por como envolviendo a las corrientes. Si yo tengo una corriente que va hacia allá, voy a encontrarme un campo magnético que hace algo así, ¿cierto? Como por la mano derecha y todo lo último. Entonces, en general, el camino que nosotros queremos encontrar es un camino que sea paralelo al campo magnético, ¿sí? Para que esa parte de ahí no se me anule.
Entonces quiero un camino que vaya encerrando o envolviendo a la corriente. Entonces, por ejemplo, en este caso, miramos cómo funciona en este caso. Calculemos dentro del cilindro. Dentro del cilindro. Y para ello, ocupemos, si las corrientes van hacia arriba, o sea, van en la dirección vertical, lo que nosotros queremos hacer es encerrar o enlazar estas corrientes con un caminito que en coordenadas cilíndricas, una circunferencia suficiente, ¿cierto? Entonces, B.dl igual a mu0 por la corriente que está enlazada por el camino que elegí. Bueno, en este caso entonces, voy a tener que asumir cosas del campo. ¿Qué cosas puedo asumir del campo? La corriente es una constante, si se dan cuenta. La corriente es I0 partido en pi al cuadrado. Eso quiere decir que si yo la miro desde cualquier lado, no depende, no depende del ángulo, no depende de z, ¿sí? Porque como el cable es infinito, no depende de z. Si yo me muevo hacia arriba, me muevo hacia abajo, veo la misma cantidad de corriente, por ende no tiene sentido que el campo dependa de z tampoco. Sino que si yo me alejo del cable, veo la corriente más cerca o la corriente más lejos, me afecta más o me afecta menos, me hace menos fuerza o no esa corriente. Entonces, ¿de qué debería depender el campo? El campo debería ser una función que depende del radio y que, como los campos envuelven a las corrientes, debería ser algo que apunta en la dirección θ. dl, el camino que yo elegí, fue una circunferencia de radio r y que está descrito o lo recorro diciendo r, perdón, r de θ en θ, ¿sí? Y eso por ahora. Entonces me queda que en mi integral cerrada tengo b de r en θ punto r de θ en θ, y de hecho, ahora que voy a poner el límite de integración, les hago ese simbolito, va de 0 hasta 2pi. Y eso me dice que es un camino cerrado. El camino empieza y termina donde mismo. Para el ángulo empezar en 0 y terminar en 2pi es empezar y terminar en el mismo lugar. Por la corriente cerrada, enlazada. Entonces, como nada depende de θ, o sea, todas las cosas que no dependen de θ las puedo sacar de la integral. 0 a 2pi de θ, como 0 y enlazada. Y esto entonces queda algo así. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la corriente enlazada? ¿Cuánta corriente estoy encerrando en mi anillito? Y si este es mi anillito, y por aquí está pasando la corriente, esta cuestión tiene una idea similar a lo que es la carga. Entonces, este lado derecho de acá, lo puedo escribir, y recordemos que el I también tiene una definición a partir del J, y es que este I es una integral de volumen, perdón, una integral de superficie de J. ¿Sí? Donde, ¿en qué dirección está orientada la superficie? En la dirección que cumple la mano derecha, la regla de la mano derecha, el camino que me elegí. Si yo elegí este camino dando vuelta hacia allá, como en la dirección θ positivo, perdona, θ positivo, entonces, ¿hacia dónde apunta mi superficie? Hacia arriba, ¿sí? Y eso me queda.
J yo sé cuánto vale, y es I0 partido en pi al cuadrado en z tongo, punto. El ds es R de R de teta en z tongo, que es el diferencial de superficie de una circunferencia, cuando quiero integrar, en la superficie, perdón. ¿Y cuáles son los límites de esta cosa? R va de 0 hasta R, teta va de 0 a 2pi porque integro sobre la circunferencia completa. Y esta cuestión me queda entonces como mu 0 y 0 partido en pi al cuadrado. Y me va a quedar la integral de superficie, básicamente. Entonces tú me vas a dar luego como pi r al cuadrado. ¿Sí? B r por 2pi. Esta cosa así. Esto lo puedo simplificar acá. Y por ende, el campo magnético dentro del cilindro sería algo como mu 0 y 0 partido en 2pi al cuadrado por r en la dirección teta. Miguel, Sí, la integral es un ds, ¿cierto? ¿De la superficie? integral es un ds. Ok. Esta de la derecha, la de las corrientes, es un ds. Y esto es, vamos a ponerlo aquí al tiro, que de repente se me olvida, esto es para r menores que, ¿cuál es el? Asumo que es a el radio del cilindro. Para r menores que a, que es la región 1, dentro del cilindro. Para r mayores que a, o r mayores que a, el procedimiento es similar. Voy a tomar mi cilindro, que tiene corriente J, pero ahora voy a tomar un camino que pase por fuera, que tome ahora fuera del cilindro. Voy a volver a resolver mi integral de línea. Esto es 0. Por ahora la corriente enlazada de nuevo. Este lado izquierdo es lo mismo. Puedo asumir las mismas cosas del campo, mi diferencial de línea es el mismo, entonces esta cosa de acá es B de R por 2pi. Lo que va a cambiar acá es esta integral, porque estoy sub 0 partido en pi al cuadrado en z por r de r de teta en z. ¿Y por qué cambia esto? Solo por mi límite de integración, porque ahora, cuando estoy encerrando toda la corriente que pasa por el cilindro, ¿sí? Entonces, que es donde existe también la corriente, no puedo integrar más allá. Entonces, ¿hasta dónde integro? Voy en el radio desde 0 hasta A, y en el ángulo de 0 a 2pi. Entonces, esta cosa de acá me dice I sub 0 partido en pi al cuadrado, r de r de teta, integrado, es pi r al cuadrado, evaluar los límites del r, que sería a y 0, me queda pi al cuadrado, y por ende esta cosa me queda algo así. Que el campo, entonces, es mu 0 y 0 partido en 2 pi r en la dirección teta tongo. ¿Sí? Y esto es para r mayores que a. Y ojo que el enunciado nos pregunta algo similar, pero no es exactamente lo mismo. Nos pregunta como cuánto vale sobre el eje X, ¿sí?
Y, pucha, sobre el eje X, si se dan cuenta, estoy aquí, esto es Z. Lo que me está diciendo estos resultados que yo encontré recién es a la distancia de el centro del cilindro, ¿sí? Esa distancia puede ser, como este es un R cilíndrico, entonces puede ser cualquier distancia en el plano X, y en particular podría ser X, ¿sí? Sin ningún problema. Sobre el eje X, sino que ese R tomaría valores de X, ¿sí? Porque Y valdría 0. Y esta cosa en específico toma un valor, en particular cuando estoy en el eje X. ¿Y cuál es el valor que toma eso sobre el eje X? Vamos a darlo aquí. Sobre el eje X, y es igual 0, y teta es igual 0, ¿cierto? Entonces, el campo lo podemos escribir como mu 0 y 0 partido en 2 pi al cuadrado, así era la primera, ¿cierto? X, porque recuerden que R es la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Si Y vale 0, entonces R vale X, y esto solo sobre el eje X. Y teta tongo, recuerden que es menos seno de teta en X más coseno de teta en Y. Entonces, esta cosa es algo así. ¿Sí? Y esto en X menores que A, y mu 0 y 0 partido en 2 pi X en, perdón, y tongo. Y tongo para X mayores que A. ¿Sí? Y esos son los valores que toma el campo magnético sobre el eje X. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, pero Miguel, lo que no Ajá. entendí es lo último, ¿por qué es sobre el eje X igual a 0, teta igual a 0? Sí, porque cuando yo me paro acá, porque la pregunta es, ¿cuánto vale el campo cuando yo me paro en alguno de estos puntos, ¿sí? Del eje X. ¿Cuáles son los valores que toma Y si yo me paro sobre el eje X? ¿Sí? No puede tomar un valor, porque la pregunta es súper específica. ¿Cuánto vale cuando me paro sobre el eje X? Y si lo veo como en un plano, X, y la pregunta es, cuando paro sobre estos puntos, ¿cuánto vale Y cuando me paro sobre esos puntos? En específico, Y vale 0. Teta es un ángulo que mide, si yo estoy poniendo una posición aquí, teta es un ángulo que mide la separación angular desde el eje X hacia el eje Y. Si de nuevo estoy posicionado mirando solo posiciones sobre el eje X, ¿cuánto vale teta? Teta vale 0. ¿Sí? Y con eso le puedo dar valores a cuánto vale R y cuánto vale el teta cilíndrico. ¿Sí? Vale, gracias. Dale. Ya. Lo siguiente sería la parte B. Nos dice, además del cable cilíndrico, considera ahora un cable delgado que transporta una corriente I igual a menos I en Z tom. Si este cable se encuentra a una distancia B del origen y pasa por el eje X tongo, calcula el campo magnético en el eje X para valores de X entre 0 y B. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Básicamente tengo el cilindro que tuve todo el rato delante, y ahora sumé un cable acá. Acá tengo un cilindro
el J que va hacia arriba y acá con un I que va hacia abajo. Así que van menos Z átomos. Al igual que el campo eléctrico, el campo magnético cumple el teorema de superposición y toda la cuestión. Entonces podemos decir que el campo magnético total es el campo magnético, si tengo dos distribuciones de carga, como en este caso. El campo magnético produce 1, más el campo magnético produce 2. ¿Sí? Entonces, en este caso le vamos a llamar 1 al cilindro, 2 al cable delgado, ¿sí? Así le dicen, ¿cierto? Cable delgado. Entonces, el campo magnético que produce el cilindro, nosotros ya sabemos cuál es, ¿sí? Lo calculamos recién, sabemos cuál es, tanto dentro del cilindro como fuera del cilindro, ¿sí? Y sobre el eje X, etc. El campo que produce el cable, no lo conozco, así que lo tendríamos que calcular, y una vez que lo calculemos, podemos sumarlo y ver cuánto nos da el campo total, ¿sí? Y entonces, tomo mi cable, veo que tiene un I que va hacia abajo, planteo mi ley de Ampere, y veo que este lado izquierdo, de nuevo lo mismo. La corriente es constante, apunta, bueno, ahora apunta hacia abajo y todo lo que queramos. El campo, por ende, voy a asumir de nuevo que está en teta. Voy a tomar de nuevo un caminito que ahora encierre al cable. No tengo en este caso como algo que decir como estoy dentro del cable o fuera del cable, porque estamos asumiendo que el cable es muy delgado, es una línea, entonces no existe esa definición como dentro del cable, entonces estoy siempre fuera del cable. Tomo un caminito que haga eso con su radio respectivo, un radio R, y esto me va a dar entonces BDR, R por 2pi. Y la pregunta es, ¿cuánta corriente estoy enlazando? Es la corriente que pasa por el cable, ¿sí? Y la corriente que pasa por el cable es menos I sub 0, ¿sí? Entonces, nuestro campo magnético tiene una forma que sería menos mu 0 y 0 partido en 2pi r en teta tongo. Y ojo, que todo esto que estoy midiendo aquí, voy a hacer algo en particular que le voy a decir R sub 2, R sub 2 y teta sub 2. ¿Por qué? Porque lo que estoy midiendo aquí son, ¿cómo lo digo? Todo lo que estoy midiendo acá son desde, todas las distancias que estoy midiendo y las posiciones que estoy midiendo son desde el centro de este alambre, ¿sí? De este cable. Estoy midiendo desde este cable, cuál es la separación que tiene como un punto en el espacio desde este cable y no desde el centro del cilindro. ¿Y por qué enfatizo esta parte de acá? Porque igual cuando lo hacíamos en electrostática, con el campo eléctrico, y queríamos sumar dos campos eléctricos por su superposición, había algo súper importante, y es que para poder sumarlos tenía que estar midiendo, o para que tuviera sentido, ¿sí? Puedo sumarlo sin unificar los sistemas de referencia, pero en realidad no me hace mucho sentido nomás, como no termina como de encajar nomás la cuestión. Como para que tenga sentido, vamos a concluir cosas, tenemos que siempre medir desde un mismo sistema de referencia. Entonces, vamos a tener que hacer eso. Medir siempre desde un mismo sistema de referencia y ver cuánto nos da esa cuestión de acá. Entonces, o medimos desde el centro del cilindro, o medimos desde el centro del cable, o medimos desde un punto medio, no sé. Ahí veremos qué es lo que podemos hacer. Lo que yo voy a hacer es mirar desde arriba este sistema. Acá está el cable.
Y tengo lo siguiente, si yo miro desde arriba, tengo esto, X, Y el cable pasa por este eje X, ¿cierto? Entonces, cuando yo calculo el campo desde el cilindro, desde el centro del cilindro, básicamente calculo ahí una posición R, ¿cierto? Cuando mido desde el cable, va a decir que estoy usando una posición R2. Pero hay algo que relaciona estas dos cosas. Y digamos que este vector D, ¿sí? Que separa los cables. Entonces, ¿por qué quiero escribirlo así? Porque sé que de esta forma yo puedo decir que R, que es la posición que yo mido desde mi sistema de referencia, que es el centro del cilindro, yo puedo formar ese vector sumando el vector D al vector R2. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y por ende, R menos D igual a R2. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Como para tener como una relación entre los vectores que hacen esto y en realidad en este problema en específico, como que lo vamos a simplificar bastante porque estamos trabajando solo sobre el eje X. Pero esto de aquí me dice que eh, puedo encontrar la cuestión como para cualquier problema, ¿sí? Como para cualquier punto en el espacio. Si puedo tener la relación, tengo la relación entre los vectores, entonces tengo el valor como del campo magnético en cualquier punto del espacio, ¿sí? Superponiendo. Pero en particular nosotros vamos a trabajar acá en el eje X. Nosotros queremos conocer solo valores del campo en el eje X, entre 0 y B. Entonces, en particular en el eje X, donde esta cosa de acá me queda que R toma algo como X en X tongo, D siempre ha sido algo como la distancia que es B, ¿cierto? B en X tongo, y R2 toma una distancia que es algo como X2 en menos X tongo, ¿sí? Que es, por ejemplo, si yo midiera un punto ahí, y a estas cosas las estoy llamando X2. Y básicamente esto me da una relación entre las distancias nomás. Entonces, en particular en el eje X, X2 es igual a X menos B. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que en particular en el eje X, te pongo hacia dónde apunta, porque lo que me está diciendo esto es que el campo, en vez de estar haciendo esto, en vez de estar haciendo esta cosa así, el campo está haciendo todo lo contrario. El campo está yendo así. Me da algo negativo para Tratón. Entonces, ¿hacia dónde apunta así? Veamos. El campo acá está haciendo... Voy a dibujarlo en verdad de nuevo. Tengo el cilindro, tengo el cable. El campo del cilindro hace algo así, ¿cierto? En el sentido positivo de tetatón. Esta otra cosa está haciendo algo en el sentido negativo de tetongo, ¿sí? Encerrando la cara. Entonces, ¿hacia dónde apunta cuando me paro solo en puntos del eje X, tal que X está entre 0
y B, que es este sector de acá. ¿Hacia dónde apunta teta tongo 2, o el que está medido desde aquí? Apunta también en y tongo, ¿sí? Si se dan cuenta, todas estas curvas de acá, en ese punto en X, apuntan hacia allá, en Y. ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque ahora puedo escribir entonces el campo magnético que produce este cable en el eje X, y que sería algo así. Mu 0 y 0 partido en 2pi, voy a escribirlo como esto, x2 en y tongo. Y por ende esto es mu 0 y 0 partido en 2pi x menos b en y tongo. Ahora, usando la ley de superposición, tenemos entonces que el campo, nosotros dijimos que era B1 más B2, entonces va a ser mu 0 y 0 partido en 2 pi x en y tongo más mu 0 y 0 partido en 2 pi x menos b en y tongo, y esto es para x que están entre a y b, ¿sí? ¿Por qué? Porque este campo que definía acá, recordemos que el campo que está separado entre las regiones mayores que A y menores que A es el campo 1, el que produce el cilindro. Entonces, esta cosa tengo que definirlo por parte. Entonces, no sé si puedo hacer algo más que factorizar esto por 1 sobre x más 1 sobre x menos b. Aclaro que se puede hacer 0 y 0 y partido en 2pi. Y esto es x menos b más x es 2x menos b partido en x por x menos b. Bueno, y creo que es lo más compacto que se puede dejar. No sé si cuál de las dos formas queda más bonito. No, me da la impresión de que la de arriba es más útil. Ya que esto es para, como les decía, valores de x entre a y b. Y para valores entre 0 y a, para valores de x entre 0 y a, el campo magnético que forma el cilindro es un poco distinto, que sería algo así, partido en 2pi al cuadrado, acá tengo un x en y tongo, más un 0 y 0, el campo que produce el cable no cambia en nada, 2pi x menos b en y tongo, por ende queda 0 y 0 partido en 2pi, factor de x partido en a al cuadrado, más 1 sobre x menos b. Y creo que en verdad esa es la forma más bonita que vamos a dejarlo, porque no simplificamos nada si es que desarrollamos un poco. Eso. Y esto es para valores de x entre 0 y a. Entonces, tenemos valores para el campo entre 0 y a, y desde a hasta b. Entonces, tenemos los valores del campo entre 0 y b. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda?
Todo bien. Ya, perfecto. Ahora queremos calcular la fuerza que ejerce el cilindro sobre el trozo de cable. Sobre un trozo de cable de largo L. Ya. Entonces, bueno, la semana pasada vimos un poco esta fuerza de Lorentz y todo. Entonces acá vamos a retomarlo y ver cuál es la fuerza que ejerce este cilindro sobre el cable. Ahora, si quiero saber cuál es la fuerza que ejerce el cilindro sobre el cable, entonces me importa solo el campo que produce el cilindro, ¿sí? No el campo que produce el cable. Entonces, porque bueno, en realidad, primera pregunta, ¿cuál es la fuerza o qué tipo de fuerza le hace el cilindro al cable? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la fuerza que le está haciendo este cilindro al cable? ¿Y por qué le hace esta fuerza en verdad? ¿Qué tipo de fuerza le hace el cilindro al cable? ¿Hace fuerza, por ejemplo, gravitacional? ¿O eléctrica? ¿O magnética? ¿O se me dan como, o fuerza de roce? No sé, ¿caché? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza que está sintiendo el cable? ¿Cuál es la fuerza que le está ejerciendo? Magnética. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Porque es verdad, es fuerza magnética. ¿Sí? Está correcto lo que dijo el compañero o compañera ahí. Eh, la pregunta es porque de repente la gente dice como, bueno, por aquí también hay carga, ¿cachai? Como si bien estos son corrientes que están corriendo, no sé, pues, hacia arriba, en el cilindro, hay cargas que están moviendo y que producen esas corrientes, por ende, si están esas cargas, hay un campo eléctrico y entonces ese campo eléctrico también produce una fuerza sobre esta cuestión. En general, en este tipo de problemas, a menos que sea algo un poco distinto, ahí vamos a ir viendo como más adelante que es lo que vamos estando. En este tipo de problemas, despreciamos un poco los efectos de la fuerza eléctrica, porque la fuerza magnética es mucho más grande, ¿sí? Así que eso es como órdenes de magnitud más grande. Entonces, el compañero tiene razón, lo que siente el cable es fuerza magnética y esa es la fuerza que vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál es la fuerza que siente esta cuestión de acá? ¿Cuál es la fuerza magnética que siente el cable producido por el cilindro? Ahora la pregunta es, ¿por qué siente una fuerza magnética? ¿Sí? ¿Cuál es la razón que hace que sienta una fuerza magnética? Porque ¿cómo nosotros conocemos la fuerza magnética? La fuerza magnética para nosotros, hasta el momento, lo que hemos visto en auxiliar es algo así, ¿no? Entonces, ok, hay una fuerza magnética porque hay un campo, pero no solo del campo depende que exista una fuerza magnética. Puede haber un campo magnético y yo pongo un cable que no tiene nada y listo, no siente fuerza. ¿Qué es lo que hace que sienta esta fuerza? Que tenga una corriente. Que tenga una corriente. No una carga Q. Claro, esta es la fuerza magnética que siente una carga Q. Ojo, ahí estoy muy de acuerdo con el compañero. Pero básicamente es una carga que tiene una velocidad, ¿sí? Que se está moviendo. Entonces, lo que está pasando en el cable es que cuando tengo una corriente, es que se están moviendo cargas, ¿sí? Entonces, de ahí aparece nuestra fuerza magnética. Y el vector J, es que no hay vector J aquí. O sea, el vector J en el cilindro lo que está haciendo es producir el campo magnético, y el vector I en el cable, el que va a hacer que el cable sienta la fuerza, ¿sí? Y lo podemos ver, lo vamos a ver inmediatamente, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Esto es sobre una carga puntual. Esta es la fuerza que siente una carga puntual con carga Q, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora sobre mi cable delgado?
Bueno, voy a decir, como sabéis que, en realidad yo sé cuánto es la fuerza que siente una carga Q, entonces, ¿por qué no saber cuánto es el elemento de fuerza que siente un pedacito de cable y que por ese pedacito de cable se mueve una carga, está pasando justo una carga de Q? Entonces, mi diferencial de fuerza, porque no es la fuerza completa que siente el cable, estoy hablando solo de la fuerza que siente este espacio de acá, ¿sí? Mi diferencial de fuerza va a estar dado por un diferencial de carga, un pedacito de carga muy chiquitito, que tiene una velocidad v, cruz el campo magnético, que exista en ese lugar, en esa posición. Entonces, dejemos esto así. De Q, esta cosa que tengo acá, V es de L a dt, ¿sí? Es una posición derivado en el tiempo, cruz V, donde L es el camino que sigue la carga, ¿sí? Que se está moviendo, la velocidad, la posición de la carga en el tiempo. Y hagamos aquí unas cuestiones físicas bien rancias, y es que movamos este diferencial para acá, po, y dejemos algo así, de Q a dt dl cruz B. Y de Q a dt es I dl cruz B. Sí, entonces tenemos que nuestro diferencial de fuerza, o la fuerza que siente un elemento muy chiquitito de cable, está dado por la corriente, por el diferencial de línea, cruz el campo magnético. Donde este diferencial de línea es justamente eso. Eso es dl. Y de hecho, este vectorcito de aquí, podemos pasárselo a la corriente, porque el diferencial de línea, recuerden que viene de la velocidad de las cargas, o sea, hacia dónde se está moviendo la carga, y eso, hacia dónde se está moviendo la corriente. Entonces, dejémosle el vectorcito a la corriente. ¿Ok? Así que eso, po. Tenemos entonces cuánto es el diferencial de fuerza que siente un elemento de nuestro cable. Ahora, si nosotros queremos saber cuánto es la fuerza que siente un elemento de cable que sea de largo L, entonces la fuerza que siente un elemento de cable con largo L va a ser la integral desde 0 hasta L, o desde menos L medio hasta L medio, de I de L, perdón, I de L cruz B. ¿Y qué? En mi caso es, ¿cuánto vale I? Y es menos I sub 0 en, mentira, en Z tongo. DL es un diferencial de Z, porque estoy solo en esa dirección, de Z, cruz el campo magnético, que es el que ejerce el cilindro fuera del cilindro, porque el cable está fuera del cilindro, B es mayor que A, y quiero encontrar cuánto vale ese campo. Les digo el tiro. Ese de ahí, ¿cierto? Se me había olvidado cuánto vale. Mu 0 y 0 partido en 2 pi x en Eton. Entonces esta cosa de acá me da, voy a sacar todas las constantes para afuera, menos mu 0 y 0 al cuadrado partido en 2 pi. Estoy integrando respecto a z, entonces no me importa, el x también sale en la integral. Z cruz i es menos x. Y finalmente entonces me queda la integral de 0 hasta L desde Z, y por ende tengo que esta fuerza que siente es mu 0 y 0 al cuadrado partido en 2 pi x en por L
en X tongo. Y ojo, que hubo algo aquí que me pitié, porque el campo depende de X, y por ende tengo que saber dónde está parado el cable. Si el cable no está en un X arbitrario, ¿sí? Está en un X fijo que es B. ¿Sí? Entonces, ese es el campo que siente en ese punto. Así que esa sería la fuerza que siente un trozo de cable de largo L, que tiene la corriente que nos dice. ¿Ok? Y veamos si, por ejemplo, al menos da algo con nuestra intuición, al menos que nos dé el sentido de la fuerza con nuestra intuición. Lo que nos dice acá es que la fuerza va en la dirección de la velocidad cruz el campo, ¿sí? La velocidad va hacia abajo, porque las cargas se van hacia abajo, menos y tongo, y el campo va hacia adentro de la pantalla, y por ende me debería dar una fuerza que apunta hacia la derecha. Y efectivamente me da una fuerza que apunta hacia la derecha, en X tongo. Así que estamos cool al menos con nuestra intuición. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta? Porque no nos da el tiempo para hacer la parte D, pero es lo mismo, ¿sí? Ahora, el de L es un poco distinto y eso, pero no es más allá que lo mismo. Lo que nos dice la parte D, vamos a dejarlo aquí rapidito, es que ahora en vez de poner un cable pongo un anillo, ¿sí? De radio C, creo. Entonces, lo que nos dice es que este anillo está separado a una distancia muy grande, donde B es mucho más grande que C, tal que yo puedo decir que el campo es uniforme en todo este lugar, o que el campo toma el valor, ok, el campo toma el valor mu0 y 0 partido en 2pi b en i, en todo este lugar, aunque nosotros sepamos que en verdad está variando un poquito porque cuando yo me estoy dando la vuelta acá, me estoy moviendo en X, hay una variación de X, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que esa variación de X es tan chica que en verdad filo. Consideremos el campo como si fuera constante en esa posición. ¿Ok? Y en base a eso calculemos ahora la fuerza, que se calcula de la misma forma que lo hicimos en la parte anterior. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo clarín. ¿No, Todo claro. Genial.